En 1478, los reyes católicos fundaron la famosa Inquisición, con el fin de mantener el catolicismo más puro en todos sus territorios. Fue creada fundamentalmente para descubrir, juzgar y someter a los herejes, en una época donde la religión era un tema fundamental para la sociedad medieval. Hoy vamos a conocer los castigos más terribles que propinó la Inquisición española contra los que traicionaban la religión. Quédate a ver todos porque el último es simplemente terrible. En España durante los siglos XIII y XVIII fue el auge de la Inquisición. En esta época, la Iglesia, junto con sus inquisidores, tenía el poder absoluto de condenarte basándose únicamente en su juicio y en una serie de reglas escritas por ellos mismos en manuales como el famoso Malleus Maleficarum. Al comienzo del siglo VIII, España estaba formada por una población mayoritariamente católica, que convivía pacíficamente con otros grupos de religiones diferentes sin muchas complicaciones, como judíos. Todo esto empezó a cambiar tras la invasión musulmana de la península ibérica, donde sufrieron la intolerancia, el fanatismo y los abusos del enemigo, generando resentimiento hacia cualquier religión opuesta. En este tiempo, monarquía y religión iban de la mano, de modo que cualquier creencia ajena a la católica les convertía en enemigos de Dios y del rey. Entre los grupos religiosos que recibieron más odio se encontraba el pueblo judío, una comunidad en las tierras españolas de la época. Para empezar, se les consideraba una nación sin territorio que llegó a invadir el suyo y a enriquecerse en tiempos de pobreza generalizada. En respuesta a estos disturbios, comenzaron a crear restricciones para los judíos y trataron de convertirlos al catolicismo. Muchos de ellos lo hicieron con la intención de eludir los obstáculos que les ponían, aunque puertas adentro no era la religión que profesaban. Realmente se creó por el miedo que tenían los cristianos a que los judíos se hicieran cada vez más numerosos y les quitasen el poder, por lo que, con autorización papal, persiguieron a los herejes. Vamos a conocer alguno de sus más retorcidos métodos. Se castigaba la herejía, que consistía en negar la fe que pregonaban, en este caso el catolicismo, culto a otras religiones, la solicitación, que era pedir favores sexuales durante la confesión, la hechicería, blasfemia y proferir públicamente improperios sexuales. Penitencia y reconciliación. El mejor de los castigos de la Santa Inquisición era la penitencia. La penitencia consistía en aceptar los delitos, asumir que si se volvían a cometer se recibiría un castigo más serio y aceptar un correctivo. Los castigos de la penitencia podían ser una multa o el destierro, por ejemplo. La reconciliación era el segundo peor castigo de la Inquisición española, sobre todo para las personas acaudaladas. Esta pena de la Inquisición suponía condenas más largas y la expropiación de todos los bienes. Hoguera. A la hoguera podían ser condenados los herejes impenitentes y los reincidentes. El único alivio que podían recibir los condenados a este castigo de la Santa Inquisición era el de ser estrangulados antes de llegar a la pira. Eso sucedía si se arrepentían a tiempo. María de los Dolores López, conocida como Beata Dolores, fue la última persona condenada a ser ajusticiada en la hoguera por la Inquisición el 24 de agosto de 1781. Justamente se arrepintió a tiempo y fue ajusticiada por garrote vil antes de ser quemada. Este método consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola. Al girarlo, causaba a la víctima la rotura del cuello. Es imposible saber el número exacto de personas que condenó la Inquisición española. Es extremadamente difícil analizar todos los documentos existentes que guardaban las causas de estos ensayos, por lo que solo podemos dar una estimación del número de personas que perecieron por organización religiosa. Cerca de 5.000 fueron los acusados que murieron a sus manos. 1.346 fueron quemados en la hoguera durante los cientos de años que la Inquisición existió en España. Sobre estos números hay mucha controversia y diferentes fuentes, pero se sabe a ciencia cierta que era un suceso relativamente común en la época. También se produjeron hechos aislados en los que se pudo acusar y condenar a personas por motivos ridículos, como hacer bromas sobre Dios o simplemente por ser feos, ya que mantenían que un aspecto tan desagradable solo podía ser el resultado de un contacto continuo con el diablo.
Si bien la tortura no era lo habitual para la Inquisición, sí es cierto que tenían sus métodos para llevar a la persona a que confesara lo que les convenía, así evitando los castigos divinos. El potro. El artefacto de tortura más utilizado, no solo por la Santa Inquisición, sino también por los tribunales civiles del tiempo, era el potro, que consistía en una mesa y cuerdas atadas a una rueda. El prisionero era atado de manera que con cada vuelta de la rueda sus miembros se estiraban, provocando una sensación indescriptible y a veces fracturando las extremidades. Para la Inquisición y para cualquier organización que lo utilizara resultaba un método económico y fácil de realizar. Usualmente, este tormento solía tener dos partes. La primera duraba varias vueltas y buscaba amedrentar al preso. Posteriormente se paraba la máquina y se obligaba a la víctima a hablar. Si no aceptaba, se continuaba hasta que lo hiciese. Con todo, algunos autores son partidarios de que había un nivel más de interrogatorio. Este duraba presuntamente varios días y tras él, el prisionero solía fallecer. Toca o tortura del agua. En este típico castigo se introducía un trapo en la garganta y se vertía agua lentamente sobre ella, provocando una insoportable sensación de falta de oxígeno, mientras que el acusado fue incitado a confesar para detener el juicio. Para que fuera verdaderamente efectivo, el verdugo debía controlar muy bien la cantidad de líquido que vertía. También tenía que prestar atención a la velocidad a la que caía el agua. De lo contrario, podía provocar la muerte del acusado demasiado rápido. Incluso hasta la actualidad, la CIA sigue utilizando una tortura similar a esta, aunque es llamada ahogamiento simulado, y se lleva a cabo tumbando al preso en una mesa, vendándole los ojos tras sujetarle manos y pies, y finalmente arrojándole agua al interior de la boca y la nariz. Este hecho es sumamente cruel, puesto que el interrogado no ve nada y el cerebro sufre una sensación de ahogamiento y claustrofobia similar a la que se produciría bajo el líquido elemento. Generalmente, el cuerpo puede responder con intensas convulsiones. Garrucha. Consistía en sujetar al prisionero con los brazos a la espalda y levantándolo para luego dejarlo caer, deteniéndolo apenas unos centímetros antes de tocar el suelo, provocando la rotura de sus articulaciones. Normalmente la garrucha provocaba la dislocación de la parte superior del tronco en el primer o en el segundo intento. Si el peso del cuerpo no fuera suficiente, se podía añadir, colgando de los pies, un peso adicional. ¿Cómo fue el fin de la Inquisición? La Inquisición española se enfrentaba ya a su inminente desaparición desde el siglo XVIII, porque no concordaba con el nuevo pensamiento ilustrado que se estaba introduciendo en España. Aún así, consiguió sobrevivir otros 100 años gracias a las mentes conservadoras del antiguo régimen que aún presionaba para que se mantuviera el espíritu de la Inquisición. Si bien en un comienzo parecía que el fin había llegado, tuvo un breve periodo donde volvió a tomar relevancia. La última persona que murió a manos de la Inquisición fue Cayetano Ripoll, profesor acusado por no enseñar la doctrina católica a sus estudiantes, que fue ahorcado en el año 1826. Con la muerte del ex rey Fernando VII, su viuda María Cristina de Borbón puso fin a la existencia de la Inquisición mediante un decreto real, y un año después disolvió por completo la Junta de Fe de forma discreta y pacífica. El Santo Oficio sigue y seguirá siendo uno de los temas más controvertidos que existen. No solo los hechos perpetrados por la Inquisición española, sino todas las instituciones religiosas bajo ese nombre, que cometió atrocidades e incoherencias contra vidas durante siglos. Sin duda, una de las organizaciones más temidas y que hoy en día sería inimaginable tener entre nosotros. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas sobre la Inquisición? ¿Crees que evolucionamos verdaderamente a día de hoy?